Hola, saludos a todos. Mi nombre es José Ángel Guerra, soy maestro internacional cubano y hemos decidido que en el día de hoy la partida del día sea la partida entre Cragny y Aronian. Es una partida bastante instructiva, fue una partida luchada en todo momento. Por lo tanto, esta partida es la que hemos decidido que sea la partida del día. Entonces, D4, caballo F6, C4, E6 y caballo F3. Bueno, Cragny en esta posición con respecto a partidas anteriores normalmente había decidido hacer la jugada de G3. En esta posición normalmente Cragny ha hecho G3. De hecho fue la jugada que le hizo en este propio torneo a Carlsen. Pero en el día de hoy parece que quiso sorprender a Aronian y le hizo la jugada de caballo F3. Cragny es un jugador universal, un jugador que puede hacer diferentes cosas, por lo tanto caballo F3 también es una jugada que está dentro de su repertorio de aperturas. Jugaron D5, caballo C3, alfil B4 y C por D5, E por D5 y dama A4. Esto que han jugado ambos jugadores, comentaban muchos de los usuarios que no es una línea conocida para ninguno de los dos bandos. ¿Por qué? Porque estas posiciones no las acostumbran a jugar ninguno de los dos. No obstante lo que yo decía, a pesar de que sea una sorpresa, estos dos jugadores conocen al dedillo estas posiciones. Por lo tanto, no creo que estén ajenos a este conocimiento de esta posición precisamente. Caballo C6, alfil G5, H6, alfil por F6 y dama por F6. Bueno, a los usuarios en esta posición yo les estuve comentando que a lo mejor les parece malo que las blancas en este caso entreguen el alfil de G5 por el caballo de F6. Pero ¿qué les decía? Que en esta posición el alfil de cuadros negro de las blancas es su alfil malo. ¿Por qué motivo? Porque como su peón de D4 es el peón central más avanzado, se considera malo el alfil de cuadros negros. Por lo tanto, esta jugada es bastante lógica. ¿Por qué? Porque ya las blancas están cambiando su alfil malo y están quedando con el alfil de F1, que es su alfil bueno. Por lo tanto, la jugada de alfil F6 es una jugada bastante interesante. E3, las piezas blancas, enroque corto las negras, alfil E2, torre D8, protegiendo el peón de D5 y enroque corto por parte de las piezas blancas. Aronian decide hacer la jugada de alfil F8, una jugada bastante acertada. ¿Por qué motivo? Porque Aronian tiene que buscar mantener su pareja de alfil en la posición, que es lo que le puede dar contrajuego a él con piezas negras. Entonces, en esta posición, luego de la jugada torre FC1, estamos cayendo en una posición de la estructura de Kalbars, porque luego Aronian va a tener que jugar caballo E7 y luego de la jugada de C6 se va a caer en la estructura de Kalbars. Estuvimos explicando que en esta posición los planes para las piezas blancas son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque las blancas en esta posición van a hacer el comúnmente llamado ataque de las minorías. Las blancas van a jugar B4, van a quitar su dama para B3 y luego de un plan de caballo A4, caballo C5, van a jugar A4 seguido de B5 y van a hacer el ataque de las minorías. ¿A qué es lo que se le llama el ataque de las minorías? Cuando atacamos con menos peones a más peones. Y entonces precisamente en esta partida lo que vamos a ver es esto. La partida continuó con caballo E7 porque este caballo en C6 estaba mal ubicado, no hace nada, está ubicado en una columna semiabierta y no tiene ninguna casilla útil. Por lo tanto tiene que buscar irse al flanco del rey para ver si puede tener alguna iniciativa. Las blancas, correcto, hicieron la jugada de B4, ya están llevando a cabo el ataque minoritario y las negras hicieron la jugada de A6. Las blancas hicieron la jugada de dama B3. Bueno, en esta posición ya la posición casi es novedad. Se habían jugado partidas hasta este momento, pero la posición creo que a partir de aquí comienza a ser ya novedad. Pero a pesar de que sea novedad, no creo que sea del todo desconocido, porque dama B3 es una jugada natural. Dama B3 es una jugada que la puede hacer cualquier jugador. ¿Por qué? Porque va de acorde al plan de la posición. La dama en A4 está mal ubicada, por lo tanto la ponemos en B3 para pasar el caballo para A4 y que deje libre la columna de C para que la torre de C1 haga presión sobre el peón de C7. Las negras continuaron con C6 porque este peón de C7 está desprotegido, hay que hacer C6, y las blancas continuaron con caballo A4. Las negras continuaron con alfil G4 y durante la transmisión estuve también comentándole que bueno, el plan del blanco es claro, el ataque minoritario por el flanco de dama, pero el plan por parte de las piezas negras
es buscar un contrajuego sobre el flanco de rey. Entonces alfil G4 es una jugada interesante. Puede en cierto momento continuar de hecho con un caballo F5, un caballo H4. Tiene varias opciones en esta posición las piezas negras. Pero también estuvo haciendo alusión por parte durante la transmisión que las blancas tienen que cuidarse mucho que las negras en un momento dado no hagan un plan como B5 en una condición adecuada, porque a pesar de que se quede la casilla de C5 floja, si las negras pueden jugar caballo C8 y caballo D6 o B6 y colocar el caballo en C4, este caballo pasa a ser una pieza fuerte. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado las blancas con esta jugada de B5. La partida continuó con caballo C5 y torre A7. Muy acertada la jugada de torre A7 por parte de Aronian. Está protegiendo el peón de B7 y aparentemente, a pesar de que parezca de que la torre en A7 no está haciendo nada, está muy bien ubicada. ¿Por qué? Porque cuando las blancas continúen con su plan de A4 y B5, la torre de A7 directamente va a cambiar en la torre de A1. Va a jugar las negras A por B5 y luego de A por B5 la torre de A7 se está cambiando por la de A1. De lo contrario, si esta torre en vez de verla puesto en A7, Aronian la hubiera ubicado en B8, esto no fuera así, porque ya el blanco puede jugar A4 y luego de B5, A por B5 y A por B5, la torre de A1 se queda libre para luego entrar en A7 y presionar el peón de B7. Entonces estuvo bastante acertado Aronian. Jugó torre A7, A4 Cráneo, siguió con el ataque de las minorías. Caballo C8 Aronian, muy bien con esta jugada porque está buscando la casilla de B6 o D6 para ubicar el caballo en un momento dado en C4. Y torre A2 por parte de las piezas blancas. Para defender el alfil de E2 también, en un momento dado puede ser también para hacer una jugada como torre C A1. Alfil por F3, alfil por F3, caballo B6, entrando en C4, y las blancas, claro, tienen que hacer alfil E2 para proteger la casilla de C4. G6 por parte de las piezas negras, porque van a continuar con la jugada de H5, y las blancas hicieron G3, para que ahora cuando el negro haga H5, jugar H4 y frenar la estructura de peones de las negras en el flanco de rey, para que este ataque quede amarrado en el flanco de rey. Caballo de 7 porque tienen que buscar las negras eliminar este caballo de C5 que es una pieza muy poderosa, y las blancas jugaron caballo por D7, torre por D7 y las blancas continuaron con B5. Yo le estaba diciendo durante la transmisión a los usuarios que esta jugada es fuerte porque ya ha llevado con éxito el ataque minoritario las blancas en esta posición. Ahora las negras están en una posición bien difícil. Tuvieron que hacer A por B5, torre por A2 y luego de dama por A2 están ante una decisión bien complicada. Si las negras deciden tomar peón por B5, las blancas les juegan alfil por B5 y no solamente atacan la torre, sino que el peón de D5 se está quedando aislado y débil. También el peón de B7 es un peón débil. Entonces, en esta posición las blancas pueden hacer un plan como alfil F1, alfil G2 atacando D5 y la torre de C1 pasa a B1, B5 y luego que estén estas tres piezas, el alfil de G2, la torre en B5 y la dama en A2, están haciendo presión sobre el peón de D5, por lo tanto este peón de D5 se va a caer a la larga. Quiere decir que están en una posición bien difícil las piezas negras. En este caso, Aronian optó por no capturar en B5, dejó que le comieran en C6, pero esto tiene un problema, porque ustedes van a ver cómo en toda la partida Aronian se va a quedar con la debilidad del peón de C6. Entonces, torre C7, peón, dama A8, disculpen primero, dama D6 y dama B8. Aronian, Cráneo en este momento con piezas blancas puede optar por hacer la maniobra que quiera en la posición, porque las negras solamente pueden aguantar, no tienen más nada que hacer. Dama D7 por parte de las piezas negras y alfil F1. Las blancas están maniobrando, no pueden las negras capturar nunca en B5 porque está la torre de C7 en el aire. Está la torre de C7 en el aire y una jugada como C5, el inconveniente que tiene una jugada como C5 es que siempre una jugada como C5 está dejando débil el peón de D5. Por lo tanto, esta jugada es peligrosa por parte de las piezas negras. Continuaron alfil F1, rey G7 y alfil H3. Está aprovechando a activar su alfil cráneo porque la torre de C7 está en el aire. Jugó F5 para no permitir que este alfil juegue.
Pero esta jugada también tiene un problema, que esta jugada debilita el rey negro en G7. Por lo tanto, en esta posición las blancas tienen una ligera ventaja bien grande. Torre A1 para buscar entrar por A8 en esta posición Cranny, y continuó con torre C8 Aronian. Dama de 5 jaque, rey F7, peón por C6, peón por C6. Bueno, ya se hizo la captura del peón en C6. Ya el peón de C6 es una debilidad, es un peón retrasado que va a ser una debilidad durante todo el resto de la partida. Y vamos a ver cómo Cranny durante toda la partida intenta hacer presión sobre esta debilidad. Dama F4, Cranny puede hacer la mayor maniobra que quiera en la posición, puede maniobrar con su dama. ¿Por qué? Porque prácticamente las negras no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es esperar en la posición a ver qué pueden hacer las piezas blancas. Alfil D6, dama H6, alfil F8, dama F4. Disculpen, aquí no puede ninguna jugada como dama H7 logra nada, porque tranquilamente se juega en alfil G7. Y después de alfil G7 se te está quedando la dama encerrada. Están haciendo una jugada como torre H8 y la dama de H7 se está quedando perdida. Entonces lo mejor que tienen las blancas es volver con su dama para atrás, dama F4, alfil D6, dama F3 y rey G7. Dama E2. Va ahora Cranny a ubicar sus piezas en el flanco de dama para hacer presión sobre el peón de C6. Torre C7 por parte de las piezas negras y dama A2. Alfil E7 y la jugada de dama B3. Bueno, durante toda la transmisión uno de los usuarios comentó que le gustaba en este momento la jugada de C5. Pero la jugada de C5 tiene un inconveniente grave, que es que deja el peón de D5 aislado. Y luego de una jugada como peón por C5, si las negras hacen torre por C5, luego de torre D1, seguido de alfil G2, el peón de D5 se va a caer. Por lo tanto, luego que este peón de D5 se caiga, se van a quedar con peón de menos las piezas negras y van a estar en una posición muy mala. Y de lo contrario, aquí en esta posición, si toman de alfil, igualmente, las blancas tienen la jugada de torre D1. D4 las piezas negras, y luego de la jugada de D4 las blancas tienen dama D3. ¿Por qué? Porque con la jugada dama D3 están amenazando hacer E por D4 y se están quedando con peón de más las piezas blancas. ¿Correcto? Si las negras hacen dama A4, hacemos peón por D4, torre D7 y hacemos la jugada de D5 y nos quedamos con peón de más tranquilamente en esta posición. Voy atrás. También en este momento comentó durante la transmisión con los usuarios, estuvimos viendo que si contra la jugada de D4 se confunden las blancas y hacen peón por D4, las negras tienen alfil por, y contra la jugada de dama D3, las negras tienen la jugada de torre C1 interesante. ¿Por qué? Porque con torre C1 están igualando. Las blancas no se pueden comer el alfil de D4 por dama por D4 y la torre de D1 está clavada, y de lo contrario en este momento, si nos comemos la torre de C1 es error porque las negras nos hacen alfil por F2, rey por F2 y nos comen la dama de D3. Por lo tanto, queda más que claro que la jugada precisa es dama D3. Vamos atrás. Aquí la jugada precisa, en vez de tomar directamente en D4, es dama D3, seguido de E por D4, y sí estarían ganando en esta posición las piezas blancas. Entonces, voy atrás a la partida. La partida continuó con torre B7. Aronian no se quiso arriesgar a hacer la jugada de C5, y creo que logró hacer tablas en la partida y fue grandemente a que logró defenderse en todo momento. Prefirió defenderse antes de hacer alguna ruptura que pudiera poner más en peligro su posición. Cranny siguió con dama C3, alfil B4, dama C2, alfil E7 y la jugada de torre A6. Bueno, ahora el plan que va a hacer Cranny en la posición va a ser poner el alfil de H3, disculpen, va a buscar ponerlo en A4, porque luego que este alfil esté en A4 van a hacer presión sobre la casilla de C6. Torre C7, alfil G2, dama D6, alfil F3, dama D7. Aronian lo único que puede hacer es esperar en la posición, rey G2. Esta jugada es importante, le estuve comentando a los usuarios, porque así las piezas blancas se quitan cualquier tema de jaque en la primera fila y además protegen la casilla de G3. Alfil F6, dama C5 las piezas blancas, alfil E7, dama B6, alfil D8 y la jugada de alfil D1. Con la jugada de alfil D1 ya Cranny está pasando su alfil directamente a A4 para comerse el peón de C6. Pero bueno, Aronian en este momento se defendió magistralmente. Jugó torre C8, dama B2
Y luego de la jugada dama B2, también en esta posición había un usuario durante la retransmisión que le gustó mucho la jugada de dama B1. Muy bien, se lo estuve elogiando muy bien porque esta jugada de dama B1 era bastante interesante. No obstante, Cráneo hizo dama B2 teniendo en cuenta para no permitir que las negras jueguen C5, porque siempre un D por C5 están dando jaque al descubierto y no permiten nunca una ruptura con C5 por parte de las piezas negras. Entonces, en esta posición jugó torre C7 Aronian y alfil A4. Y entonces, hasta a punto de llegar una jugada magistral por parte de las piezas negras. Las negras aquí deciden hacer la jugada de F4 y es una jugada bastante acertada. Es el momento de tirarse al contrajuego las piezas negras. ¿Por qué? Porque si en este momento las negras se quedan paradas, las blancas van a hacer dama C3, le van a hacer alfil por C6 y las negras se van a tener que rendir. Por lo tanto, la jugada de F4 por parte de las piezas negras es el mejor contrajuego que podían hacer para complicar la partida. Ahora, peón por F4 es incorrecto porque, bueno, la jugada de peón por F4 permite directamente que las negras entren con un dama G4. Y no solamente que entren con un dama G4, sino que también se está cayendo el peón de H4 en esta posición y a la vez estaría el rey de G2 débil. Entonces, vamos atrás. Decidió tomar con E por F4 Cráneo y tiene un tema muy bonito en esta posición Aronian con alfil por H4, que es lo que le salva la partida. ¿Por qué? Contra alfil por H4, peón por no es correcto, porque si hacen peón por, ahora viene una jugada como dama G4 jaque. Rey F1 y luego de la jugada rey F1 las negras tenían dos opciones muy buenas. Uno era la jugada de continuar con dama H3 y luego de rey E2 continuar con torre E7 y el rey tiene que salir para el centro del tablero. ¿Por qué motivo? Porque luego de rey D2 una jugada como dama F1 le están comiendo la torre de A6 y a la vez le están haciendo torre E2 jaque y le están comiendo la dama. Por lo tanto, es una locura comerse el alfil de H4. Hacer G por H4 es una jugada que no es correcta. También en este momento, bueno, podía ser interesante en vez de dama H3 jaque una jugada como torre 7, no permitiendo que el rey venga para la columna de E y continuando con un dama H3. También era posible jugar de esta forma con piezas negras. Entonces, acertó Cráneo aquí. Comerse el alfil de H4 no es correcto. Jugó dama B8 y dama D8 jugó Aronian, una jugada bastante fuerte buscando el alfil de distinto color. En este momento, bueno, si Cráneo seguía con dama por D8, alfil por D8, alfil por C6, porque no puede tomar de torre, porque bueno, si se cambian las torres, el final es tabla rápidamente, porque por ser alfil de distinto color, el final sería rápidamente de tablas. En esta posición, continúa un ejemplo, las piezas negras, luego de alfil por C6, alfil F6, y luego de alfil por D5, alfil por D4, alfil E4 y alfil F6, protegiendo la casilla de G6, y a pesar de tener Cráneo, peón de más en la posición, como los peones están doblados, creo que el final bien jugado debe de terminar en tablas. Por lo tanto, Cráneo desechó esta opción precisamente por esta variante que acabamos de ver. Entonces, vamos atrás. Cráneo en este momento hizo la jugada de dama B6, dama E7, jugada muy fuerte por parte de Aronian. ¿Por qué? Porque está dejando el alfil en H4, está entrando con un tema de dama E4 jaque. Ahora, igualmente no es correcto comerse el alfil de H4 porque, bueno, tiene la jugada de dama E4 siempre en esta posición las piezas negras. No obstante, van a ver que ya en esta posición, luego de dama E7 amenazando dama E4, no puede hacer nada Cráneo. Ya Cráneo tiene que resignarse a un empate. Jugó rey H2 porque, bueno, como expliqué, si hace peón por, le hacen dama E4 jaque. Y en esta posición, la posición es de igualdad. En este momento la posición es de igualdad. Y no tenían nada que hacer aquí también las piezas negras. Entonces, por lo tanto, comerse el alfil de H4 no era lo más correcto, porque con dama E4 jaque la posición es de igualdad. Entonces, por lo tanto, en este momento jugó rey H2 Cráneo y jugó alfil por G3. Admiración esta jugada para Aronian. Una jugada admiración porque está dejándole el rey abierto totalmente a Cráneo. Peón por ahora no es posible porque continúa una jugada como dama E2, seguido de dama G4 jaque, rey H3, seguido de dama G4 jaque, y la posición es de tabla. Rey G2 y dama E2, y la posición se repite. Por lo tanto, no tienen nada que hacer. Entonces voy atrás del todo, decidió tomar de rey,
Y bueno, aquí vino la jugada de H4 admiración, rey H2 y dama D6. Se está cayendo el peón de F4, por lo tanto, la posición es de tablas totalmente. Alfil de 1, jugada acertada para dominar la casilla de G4, pero no obstante ya aquí está logrando tabla Aronian. Torre F7, torre A7 para cambiar la torre y la jugada de dama por F4. Rey H3 y dama por F2. Y bueno, Cránea aquí no tuvo nada más que resignarse a jugar torre por F7, dama por F7 y dama por C6. Y luego de la jugada dama por C6 la posición ya fue tablas. ¿Por qué motivo? Porque dama F1 jaque, rey por H4, dama por D1 y luego de la jugada de dama por D5 se queda un final de dama y peón contra dama y peón y esto la verdad que es una posición de tablas totalmente. Bueno, con este resumen finalizamos la partida del día. Decirle a todos los usuarios que a pesar de ser una jornada donde hubo muchas tablas en el día de hoy, solamente queda una partida que es la partida de Giri con Karjakin. A pesar de que ha habido 4 tablas, ha sido una jornada bastante luchada. Todos los jugadores han luchado por ganar, pero bueno, no ha sido posible una victoria. No nos han complacido con una victoria, pero sí nos complacieron con un gran ajedrez. Por lo tanto, espero que ustedes, todos los usuarios, hayan disfrutado al igual que yo de la jornada de hoy. Y como le digo siempre, si la jornada de hoy ha sido un éxito, ha sido grandemente al apoyo que me han ofrecido ustedes. Bueno, sin más me despido deseándoles lo mejor. Les digo que el día de mañana es una ronda de descanso y luego el jueves comienza la 8ª ronda donde estará presente el gran maestro Miguel Illesca. Los exhorto a que estén nuevamente el jueves en la transmisión y sin más me despido hasta un próximo encuentro. Saludos, bienvenidos a este pequeño vídeo donde os voy a presentar el último número de peón de rey, 110, con una portada potente. Vishy Anand, candidato, como sabéis, se ha ganado el derecho a la revancha contra Magnus Carlsen y el reportaje sobre candidatos ocupa una buena parte de la revista, que sin embargo, bueno, arranca, como veis, con un estilo, un diseño muy renovado. Tenemos un sumario a doble página que nos permite hacernos una idea muy rápida de los contenidos y destacan, bueno, por ejemplo, las partidas disputadas por Motilov y David Antón en el Campeonato de Europa. Como seguramente sabéis, David Antón quedó subcampeón de Europa recientemente, un gran éxito para el ajedrez español. Comenta una de sus mejores partidas y el actual campeón de Europa, Motilov, pues también una de las partidas decisivas. También, como veis, arrancamos con el tamiz, artículo de Leoncho García, donde habla de las próximas elecciones a la FIDE. Luego la revista, bueno, está llena de diferentes contenidos. Las fotos son fantásticas. Fijaros que apertura doble página, con fotos de Anastasia Karlovich, en exclusiva para Peón de Rey. Comentan este torneo, pues, de la Villa, de la Riva, Renier Vázquez, grandes maestros de primer nivel. Y, por ejemplo, también Michael Rahal, José Ángel Guerra, todos ellos estuvieron de comentaristas en Internet Chess Club, vivieron las rondas en directo. Y luego, bueno, por aquí veis la foto de Kasparov, también es un artículo muy interesante de Leoncho García, donde compara a Kasparov con Magnus Carlsen, no tiene desperdicio realmente. A mí en este número me ha gustado mucho el trabajo de Antonio Gude sobre el Internacional de Ámsterdam. Fue un torneo espectacular. Fijaros la clasificación final, hay ese cuadro, 24 jugadores, Smyslov primero, Larsen segundo, Spassky, Tal, Stein, Bronstein, Ivkov, Reshevsky, Portis, Gligorich, vaya nombres, y evidentemente Antonio Gude, uno de los más expertos y cualificados estudiosos de ajedrez para presentar ese torneo. La revista lleva también muchas secciones de tipo didáctico, por ejemplo, artículos de finales de Jesús de la Villa, un experto en la materia. Realmente creo que se puede aprender mucho con esta revista, con Peón de Rey, como no también, pues siempre Carlsen, ¿no?, como protagonista. Aquí un ex entrenador suyo, el Isvaru Vilava, haciendo un análisis, ¿no?, de qué puede pasar, hasta dónde puede llegar Magnus Carlsen. Y otros muchos artículos. Sabrina venciendo en Belgrado, ella misma nos comenta su mejor partida. La verdad que escribe muy bien Sabrina Vega, os va a gustar el artículo. Y como siempre, secciones de entrenamiento, así se jugó en el europeo. Esto es juego real, son partidas disputadas hace muy poco, una selección estupenda, montadas como problemas
para que podáis, tanto si estudiáis vosotros como sois entrenadores, podáis clase a alguien, pues evidentemente es un material de primerísima utilidad, ¿no? Como siempre, también análisis teórico, el Candidatos, Óscar de la Riva dedica 6 páginas a resumir las mejores novedades y aquí, muy interesante, las viñetas de Guadalupe. Es otro de los puntos fuertes de la revista, le da, yo creo, un colorido fantástico y realmente se hace muy agradable de leer. Creemos que hemos acertado con los cambios de diseño, la revista, opino, y todo el mundo cree lo mismo, ha ganado muchísimo. Y os pido, por favor, que le deis una oportunidad a Peón de Rey, la hacemos con muchísimo cariño, creo que lo vais a pasar muy bien, la revista sale cada 2 meses, solamente cuesta 8 euros y os puede dar muchas horas de satisfacción, de placer ajedrecístico y también ayudaros a mejorar vuestro nivel. Por cierto, también la tenéis en Chess si os interesa más el formato interactivo, pues ahí podéis también disfrutar de la revista en la plataforma digital Chess. Nada más, gracias por vuestro tiempo, Gran Maestro Miguel Illescas, como siempre a vuestro servicio. Chao.